La nulidad por inconstitucionalidad es uno de los medios de control de jurisdicción contenciosa administrativa. Este medio de control se encuentra regulado en el artículo 135 y 184 del CEPACA. Este control de constitucionalidad se lleva a cabo por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Ahora bien, vamos a hablar sobre el control por partes. Primero, frente a la legitimación, las personas que pueden solicitar la nulidad de estos decretos de carácter general son los ciudadanos, y es el gobierno nacional o la autoridad que haya expedido ese decreto que está legitimado pasivamente para solucionar la solicitud del ciudadano. Ahora bien, frente al tipo de acto demandado, son de dos tipos. El primero son los actos generales, es decir, que la nulidad por inconstitucionalidad nunca va a servir para un acto de control particular. Estos actos generales son proferidos por el gobierno que tienen un requisito y es que no correspondan a la Corte Constitucional. Es decir, que dichos actos generales no deben tener un carácter material de ley, ya que corresponderían a la Corte Constitucional. El segundo tipo de acto general son los proferidos por autoridades distintas al gobierno nacional que debe ser de expresa disposición constitucional. ¿Qué tipo de acusación se hace frente a estos cargos? Primero, el de la violación directa a la Constitución, es decir, que dicho acto viola la Constitución sin inmediación, es decir, que como ésta se está ejerciendo la jurisdicción constitucional, solo se juzga dicha violación directa, ya que solo se busca proteger la Constitución. Por otro lado, este medio de control puede interponerse en cualquier momento, es decir, que no está sujeto a ninguna caducidad. Teniendo en cuenta lo anterior, ahora expondremos cómo es el proceso especial de la nulidad por inconstitucionalidad que se encuentra tipificado en el artículo 184 del CEPACA. Este trámite no requiere apoderado, es un trámite especial donde cualquier ciudadano puede presentar una demanda frente al Consejo de Estado. La demanda entra a reparto especializado donde se busca un ponente, el cual es el encargado de tramitar el caso y dicta todos los autos que entren al lugar. Una vez admitida la demanda, el ponente debe notificar por estado al demandante sobre el auto admisorio. En un término de 10 días, los demandados y los terceros deben contestar a la demanda. Después de dicha contestación, se hace a cabo la fase probatoria, que comprende la solicitud de pruebas. Esta fase tiene un término de 10 días. Después de surtidos dichos días, el expediente se va donde el procurador para que éste rinda su concepto al respecto. También tiene un término de 10 días. Finalmente, el ponente elabora un proyecto de sentencia en un término de 15 días y después dicha ponencia se remite a la Sala de lo Contencioso Administrativo, donde se va a un término de 20 días para tomar una decisión. El control inmediato de legalidad es uno de los mecanismos de la jurisdicción contenciosa administrativa consagrados en el CEPACA en los artículos 136 y su trámite en el 185. Para entender este mecanismo es necesario situarnos en el estado de excepción, porque únicamente se lleva a cabo en esta situación declarada por el presidente y la firma de todos sus ministros a través de un decreto madre. Desde este momento, el Gobierno Nacional adquiere temporalmente la competencia del legislador para configurar los actos que tengan finalidad de mitigar los efectos de la emergencia. Entendamos el decreto madre como el acto por el cual se declaró el estado de excepción. De este surgen otros decretos legislativos con fuerza material de ley. Estos son controlados por la Corte Constitucional. En ese orden nos trasladamos a una tercera categoría: los actos administrativos o las medidas generales que adopta la legislación para reglamentar o desarrollar los decretos legislativos ya mencionados. Estos actos son controlados por la jurisdicción de lo contencioso administrativo de manera automática. Nadie debe mandar. ¿Quién exactamente realiza este control? Primero, cuando el acto es proferido por una entidad territorial, la competencia le corresponde al Tribunal Superior Administrativo. Segundo, cuando el acto es emitido por una autoridad de orden nacional, el competente es el Consejo de Estado a través de las salas especiales que hacen en el 2014. En la jurisprudencia del Consejo de Estado se precisó los requisitos. Primero, debe tratarse de un acto administrativo de carácter general, impersonal y abstracto. Segundo, haberse dictado con fundamento en la función administrativa. Tercero, haberse expedido en desarrollo de los decretos legislativos dictados durante el estado de excepción. Entonces, no hay derecho de postulación en razón a que la legitimación por activa se entiende que luego de emitido el acto el funcionario debe enviarlo en 48 horas. Además, no hay derecho de postulación en razón a que la legitimación por activa se entiende que luego de emitido el acto, el funcionario tiene 48 horas para enviarlo a su control inmediato de legalidad. Además, es de aclarar que si no se envía, el juez competente lo hará de oficio, lo pide. El juez realiza un análisis de legalidad. El juez debe observar si cumple con las características o los elementos esenciales del acto, es decir, objeto, sujeto, causa, motivación, fin y forma.
La sentencia que se emite tiene efectos erga omnes. Ahora bien, el trámite del artículo 185, remitido por el funcionario o de oficio, se sigue así. Se elabora ponencia por cualquiera de los magistrados de la respectiva corporación y falla la sala plena. Hecho el reparto, el magistrado ponente ordena publicación por el término de 10 días de la existencia del proceso en la Secretaría, en la página de la web de la Rama Judicial y el Consejo de Estado. En este término por escrito podrán defender o impugnar la legalidad del acto administrativo. B. El auto admisorio de la demanda, el magistrado puede invitar a entidades públicas, privadas especializadas para que rindan concepto del fallo en un término de 10 días. Este término lo llamo prudencial. Tercero, respecto a la necesidad de pruebas, el magistrado estime conducentes para adoptar la decisión, puede decretarlas y practicarlas en un término de 10 días también. Vencidos los términos de pruebas, publicación se dará traslado a la Procuraduría, que en 10 días debe rendir concepto. Vencido este término, la ponencia tiene 15 días para realizarse y por último, la sala plena 20 días para fallar. Bueno, vamos a adentrarnos en el artículo 137 del CEPACA, Ley 1437-2011, y vamos a encontrarnos dos elementos en esa norma. Uno, las causales de la nulidad simple, y por otro lado, las características. Empecemos por el primero. El primero hace referencia a los vicios en los elementos del acto administrativo. El primero, el sujeto, ¿a qué corresponderá? A una falta de competencia. El objeto, ¿a qué corresponderá? A una infracción en las normas en que debería fundarse el acto. A la causa, una falta de motivación. Al fin, una desviación de poder. Y la forma, una expedición irregular del acto. Encontramos dentro de las características la legitimación por activa, que corresponde básicamente a quién puede ejercer la acción. Colombiano puede ejercerla un extranjero o incluso una persona jurídica. ¿Cuál es la legitimación por pasiva? ¿Sobre quién recae la acción? Y recae sobre la entidad que expidió el acto administrativo a que se refiere el caso. Encontramos también que dentro de las pretensiones, que únicamente se puede pedir, o es una pretensión monopretensional, que se puede pedir únicamente la nulidad simple, y por otro lado no requiere derecho a postulación. El artículo 138 del CEPACA establece el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, según el cual cualquier persona que sienta que le ha sido lesionado un derecho subjetivo consagrado en una norma jurídica puede pedir la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, puede pedir el restablecimiento del derecho y puede pedir la reparación del daño causado. Esto dentro de las causales de nulidad del inciso segundo del artículo 137, que ya fueron expuestas por mi compañero Nicolás. Este tipo de medio de control también procede contra los actos generales siempre y cuando se cumpla con la regla de que la demanda debe ser presentada dentro de los 4 meses siguientes a la publicación del mismo. En el caso de los actos intermedios de ejecución y cumplimiento del acto general, se entenderán contados a partir de la notificación del mismo. Entendemos que la legitimación por pasiva es de la entidad que emite el acto. La legitimación por activa es de la persona que siente que le fue lesionado el derecho subjetivo, es decir, debe haber certeza sobre el derecho subjetivo. Por otro lado, entendemos que hay como una pretensión principal, que es la nulidad del acto administrativo particular, y las accesorias, que es la del restablecimiento del derecho y la reparación del daño, que dependerán siempre de la principal. Son 3 las principales razones por las cuales nosotros encontramos como grupo que son relevantes los medios de control dentro del ordenamiento jurídico, sin perjuicios de las que demás se digan. En primer lugar, es un ejercicio democrático. En segundo lugar, brinda seguridad jurídica. En tercer lugar, es un control a los poderes del Estado. ¿Por qué es un ejercicio democrático? Porque la ley llama, la ley invita a que los particulares ejerzan la acción para promover los medios de control, para que la sede de lo contencioso administrativo revise los actos proferidos por el Estado. Y sin duda algunas, también brinda seguridad jurídica, porque nos brinda una convicción sobre la legalidad de las decisiones que profiere el Estado. Y sin duda alguna hace que la administración de justicia sea más eficiente, mucho más transparente. Y en tercer lugar, es un control a los poderes del Estado. Porque, como vemos en el caso del control inmediato de legalidad, es un control por parte de la rama judicial hacia la rama ejecutiva. Y esas son básicamente las principales razones por las cuales nosotros encontramos como grupo que son importantes los medios de control.